Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Me encanta poderlos saludar en este miércoles, poderles abrazar a ustedes, a sus familias y que la palabra de Dios sea ese bálsamo que estás necesitando. Y bueno, sin más preámbulo, quiero por favor pedirles que antes de que vean este video, preparen en sus Biblias allá en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 34. Ahora sí, mientras lo buscas, por favor, miren este video introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 34. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haberles creído a Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle esta palabra de Dios a Él para que Él sea guiando, tocando corazones, para que este servicio, este miércoles, sea diferente para ti, sea diferente para tu familia, que tú sientas que no es un hombre el que te está hablando, sino es el Espíritu Santo hablando a través de Él. Amado Padre Celestial, Señor, hoy quiero darte gracias por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, a mi corazón. Sé, Señor, que muchos estamos necesitando, Señor, de tu presencia, de tu pronto auxilio. Hoy, Señor, queremos decirte que te amamos, Señor. Hoy queremos refugiarnos en ti, Señor. Si estamos viviendo tiempos de crisis, hoy, Señor, decidimos creer que tú, Señor, nos darás la solución. Hoy quiero decirte, Padre, que me abandono en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea quien guíe y tome control de esta prédica. Te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y para los que les gusta tomar nota, esta prédica tiene como título Auxilio. Mi familia y yo necesitamos ayuda. Vuelvo y lo digo, auxilio, mi familia y yo necesitamos ayuda.
Y quiero, antes de poder continuar, decirles de dónde viene este título. Hace un tiempo estábamos recibiendo muchos correos de saludos de fin de año en las páginas de Cheo y Bibi, y nos llamó la atención un mensaje que decía: auxilio, mi familia y yo necesitamos ayuda. Así que pensando en el hermano que escribió y haciendo una oración por su familia, Dios me regaló esta prédica, este tema. Y quiero que no solamente podamos ver una situación aislada de una persona, sino yo creo que todos podemos entender que estamos abiertos a vivir momentos de crisis, a vivir momentos donde nuestra familia, donde nuestro hogar parece estar hecho pedazos, donde sentimos que estamos a punto de botar la toalla. Es por eso que quiero invitarte a que tomes esta palabra con fe y puedas verla como una respuesta a tu vida. Pues bien, mira este pensamiento que hago para introducir el tema. La experiencia dolorosa de vivir momentos de crisis está abierta absolutamente para todos. No se trata, hermano, de pensar que por hacernos cristianos tendremos una vida perfecta. Creo yo que muchos llegamos a los pies de Dios buscando auxilio, y cuando lo encontramos creemos que a partir de allí nuestra vida va a ser perfecta. Y a pesar de que tener al Espíritu Santo es una gran ayuda, porque Él es nuestro consuelo, nuestro refugio, porque gracias a Él es que nos levantamos. Tenemos que entender que en el mundo tendremos aflicción, que las pruebas son parte de la vida cristiana y que en los momentos de crisis son una oportunidad perfecta para que, si tú lo crees, puedas ver la gloria de Dios manifestada a tu vida. Sin duda, no existe algún seguro que nos ayude a vivir una vida en un plano o mundo ideal. No existe algún seguro. Vuelvo y repito, no se trata de porque ahora soy cristiano, entonces yo tengo una vida perfecta. En términos humanos, y lo aclaro, porque de alguna manera puedo entender que las personas me digan: pastor, yo sé que cuando tenemos a Dios, entonces entendemos nosotros que no necesitamos de más. Amén, hermano, yo lo creo. Yo sé que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Pero también es cierto que en esta vida tenemos momentos de pruebas, de aflicción, momentos de crisis, momentos donde, como el hermano escribe, auxilio, mi vida y mi familia necesitan ayuda. Por favor, ayúdanos. Así que pensando en esto, pensando en los momentos de crisis, pensando en esos momentos de prueba, Dios nos muestra por medio de su palabra una situación que tiene tanta riqueza espiritual, que tiene tanta riqueza teológica, que a veces leer el capítulo 16, versículo tras versículo, pensamos que son hechos cortos. Pero cada uno de los hechos que se nos narran son dirigidos por el Espíritu Santo. Dios estaba llevando a Pablo y a Silas. Hacían visitas, conocían personas importantes como Timoteo. Ellos estaban predicando, pero lo interesante es ver que por distintas zonas, por distintas regiones, el Espíritu Santo les decía qué debían hacer, a dónde debían ir, con quiénes debían hablar. Tanto es así que cuando vemos que están por la provincia de Galicia, el Espíritu les dice: no vayan a hablar y a predicar por Asia. Y entonces no entendemos esa orden. ¿Cómo así? ¿Por qué no debo ir? ¿Por qué me cambias los planes? Y entonces es ahí cuando más adelante vemos que Pablo tiene una visión
y ve que las personas necesitaban escuchar por la región de Macedonia. Y entonces es aquí en esta región, por los lugares de este territorio de Macedonia, donde vemos suceder cosas impresionantes. Pablo se dispone. Y yo quiero hablarte de esto, porque el capítulo 16 nos enseña algo muy importante, y es que muchas veces Dios, por medio de su Espíritu, nos permite vivir pruebas, situaciones difíciles que nos terminarán mostrando un fin glorioso. Y yo no sé si tú lo creas o me estás escuchando, pero yo te estoy diciendo hoy que si tú realmente tienes fe, verás que esta situación, que aunque es dolorosa, que aunque parece una crisis que no tiene solución, Dios la permite. Y si tú lo crees, para ver un final glorioso, donde vas a ver la mano de Dios. Los versículos que leíamos en el texto guía narran el encarcelamiento que sufrió Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Entendemos entonces que es una situación difícil. Cuando leemos los versículos, entendemos que había dolor físico, entendemos que había cansancio emocional, entendemos que Pablo, al igual que tú y yo, sentía el sentir de injusticia. Pero allí estaban dos hombres, caminando por el Espíritu, viviendo momentos difíciles por el Espíritu, creyéndole a Dios por el Espíritu, aguantando las pruebas por el Espíritu. Estaban afrontándolas no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. Estaban haciendo cosas con las herramientas espirituales. Todo el tiempo, Pablo y Silas, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, estaban buscando al Espíritu, complacerlo, alegrarlo, vivir cada día para Él. Y ese es el sentido de la vida de los cristianos. No, hermano, no te confundas. No fuimos llamados a tener vidas perfectas. No fuimos llamados a acaudalar dinero, a perseguir la fama, lo temporal, lo vano. Fuimos llamados a buscar las cosas del Espíritu, a buscar el reino de los cielos y su justicia, porque si lo hacemos, el Espíritu que vive en nosotros se vivificará, y entonces la gente dirá: ya no vivo en ellos, en sus cuerpos terrenales, sino que Cristo vive en ellos. Hacer esto continuamente da como resultado que el Espíritu de Dios se manifieste con poder en tu vida. Así que acá estaba Pablo y Silas en una cárcel. Era un momento difícil, había sido un día largo. Pablo era un hombre muy educado, conocedor de la ley judía. Él tenía la ciudadanía romana y aún así él permite que lo lleven a las autoridades, porque él, por encima de mostrar una situación injusta, quería mostrar que a través de esta situación injusta Dios se iba a glorificar. Y vamos a ver un fin glorioso, un fin glorioso. Dice este pensamiento: nuestras crisis pueden ser el resultado de nuestras frustraciones, problemas propios, fracasos temporales o pruebas personales. Pero también pueden ser el desenlace de relaciones rotas, crisis matrimoniales, hogares disfuncionales y sobre todo familias separadas de Dios. Y tú me estarás preguntando: ¿de cuál crisis me estás hablando? Finalmente, Pablo y Silas eran hombres dirigidos por el Espíritu. ¿De cuál crisis me estás hablando? Pues quiero mostrarte que en estos versículos, que en este capítulo, hay personas que fueron llamadas por Dios a ser los verdaderos protagonistas. Y te voy a mostrar quién es el verdadero protagonista. Claro, aparte de Dios, quién es el que hace toda la obra, el que mueve los hilos. Pero acá hay un personaje que realmente es importante.
quiero que entiendas una cosa antes de contarte de este personaje. Al final, ya sea una crisis personal o familiar, la salvación de Dios siempre llegará a todo aquel que escuche que Dios está tocando la puerta. Escúchame, tú que me estás viendo, varón de Dios, que llevas poco en la iglesia, tal vez llegaste como resultado de esa crisis matrimonial. Ya tienes listos los papeles del divorcio, solamente hace falta una firma. Tal vez son tus hijos que en algún momento se rebelaron y están viviendo por caminos que no son de Dios. Estás desesperado. O tal vez eres tú, hermana, que llegaste después de ser abandonada, de que te dieran la espalda, de que tu esposo te dejara, que de pronto tus hijos te dieran la espalda. No sé cuál es la situación que tú estás experimentando, pero la palabra de Dios nos va a mostrar que hubo un hombre que experimentó lo que tú estás viviendo, al punto tal que quiso morir. Tuvo deseo de morir. En su mente pasó la idea de morir. Pero al igual que este hombre, si Dios ha colocado este mensaje, si hoy lo estás viendo a través de tu computador, celular, si lo estás viendo a través del televisor, yo qué sé, si tú estás viendo esta palabra, es porque Dios, al igual que con este hombre, tiene un plan y un fin glorioso para tu vida. Y si lo crees, vas a decir amén. Así que quiero que entiendas que Dios está tocando las puertas de tu corazón. ¿Estás listo para abrirle la puerta de tu vida y de tu hogar? Te lo pregunto a ti, varón, que estás a punto de darte por vencido con tu esposa. ¿Has dejado que prime de pronto ese sentimiento de frustración, de decepción, de tristeza, de soledad? Te estoy hablando a ti, mujer, que tal vez estás diciendo, ya no quiero vivir más. Estoy cansada, estoy harta, estoy adolorida, estoy cansada. Te estoy preguntando, ¿estás lista o listo para abrirle la puerta de tu vida y de tu hogar a Dios? Y si la respuesta es así, quiero que veas la vida de este hombre. Primero, vidas ordinarias para un Dios extraordinario. Vidas ordinarias para un Dios extraordinario. Hechos 16:23 dice la palabra de Dios. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este hombre que vivía una vida completamente ordinaria, es más, es un hombre que si lo vemos en una situación física, si hoy lo pudiéramos ver, materializar, diríamos que es una persona que está allí como un extra, no tiene un papel protagónico, y es el carcelero. Este hombre que vivía una vida ordinaria estaba bajo la autoridad de los soldados, de los oficiales romanos, de los magistrados, de los gobernantes. Era una persona común. Y a veces pensamos que para ser tenidos en cuenta por Dios necesitamos ser personas respetadas, con un título, con una cuenta bancaria llena de dinero. A veces sentimos que eso es lo que necesitamos para sentirnos importante para Dios. Pero hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, a ti no te definen las cosas que tú tienes, a ti te definen lo que tú eres. Y si tú eres un hijo de Dios, te aseguro que no hay título más glorioso en la tierra que ser considerado un hijo y un amigo de Dios. Este hombre era un hombre común. Y cuando yo veía la situación, recuerde lo que yo le dije, hermano. Cuando hice este estudio pensaba en una persona que dijo, auxilio, necesito ayuda. Mi familia y yo necesitamos ayuda. Entonces vino a mí
este capítulo y este hombre, este carcelero, porque este hombre entendió lo que tú hoy entiendes, sintió lo que hoy tú puedes estar sintiendo. Este era un hombre común, con problemas comunes. Así que, dándome cuenta que Dios había permitido que Pablo sufriera un gran dolor, que Pablo recorriera un gran trayecto, solamente para que este hombre y su familia se encontraran con Dios, quise indagar un poco más de él. Dice este pensamiento: el carcelero nunca imaginó encontrarse con la misericordia y salvación propiciadas por Dios. El carcelero nunca imaginó encontrarse con la misericordia y salvación propiciadas por Dios. Este hombre estaba como cualquier día haciendo su trabajo. Así que este hombre, en el día menos pensado, pero en el día donde más lo necesitaba, se encontró con Dios. Quería contarte cosas, aspectos importantes de la época. En esta historia son Dios, el carcelero y su familia los protagonistas de esta gloriosa situación. Claro, hermano, gloria a Dios por la vida de Pablo y Silas. Finalmente fueron ellos quienes aguantaron los azotes, fueron ellos quienes aguantaron las injurias, fueron ellos los que recibieron las acusaciones falsas, fueron ellos los que fueron llevados presos. Gloria a Dios. Pero detrás de esta situación difícil estaba un propósito glorioso y estaba este hombre. Así que me puse a buscar cómo eran los carceleros o en este día los alguaciles. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero si yo le digo a usted dibuje un carcelero en su mente, pues a mí se me vienen muchas imágenes, desde las más actuales hasta muchos hombres que fueron alguaciles o carceleros. De hecho, uno puede imaginarse que estos hombres eran también los que llevaban a los presos a la guillotina. Estos hombres hacían cosas muy duras. Así que, buscando en el origen de lo que estaba escrito, me di cuenta de aspectos muy importantes. Dos palabras griegas de la escritura se han traducido como carcelero. Basanistes, que significa atormentador, y desmofilax, nombre compuesto de desmos, que es correa o grillete, y filax, guarda. Así que, buscando un poco más en la historia bíblica, me daba cuenta que en la época de Pablo, estos carceleros eran normalmente personas adoctrinadas por las milicias para generar un gran tormento y un gran dolor en las personas. Quiero que ustedes entiendan que esta misma época era la época donde veíamos que habían penas de muertes totalmente inhumanas, dolorosas. Basta con recordar la crucifixión del Señor Jesús. Muchos de estos soldados que acompañaron al Señor Jesús tenían muchas misiones, pero una de ellas era muchas veces ser carceleros o guardas. Su misión era atormentar. Las penas, que eran penas duras, físicas, podían ser desde azotes hasta que las personas murieran de distintas formas. Así que este hombre, tal vez nunca había experimentado el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Creo que con este perfil podríamos pensar que este hombre no merecía la salvación. Tal vez este hombre tenía muchas muertes encima. Tal vez este hombre se había acostumbrado a ver a las personas morir de hambre, de sed, quejarse, de azotes, del flagelo, de las injusticias. Era un hombre que no solamente tenía una vida ordinaria, sino que también tenía una vida con mucha necesidad espiritual. Es sorprendente ver que Dios se haya fijado
Y esto va para ti, hermano, que tal vez hoy lloras, que sientes que no mereces el perdón de Dios. Hoy Dios está golpeando las puertas de tu corazón. Hoy Dios está tocando las puertas de tu hogar. No importa lo que hayan hecho. No conozco su historia. Tal vez ustedes como matrimonio se han hecho daño, se han ofendido, se han golpeado. Tal vez ha habido infidelidad. No lo sé. Ustedes lo saben. Dios también lo sabe. Pero hoy Dios viene a golpear las puertas y a decir que Él quiere perdonar ese pasado para darles un fin glorioso. Los carceleros a menudo infligían crueles torturas a los prisioneros. De ahí que se les llamara basanistes, recuerde, atormentadores. Eran hombres duros, duros. Este hombre, un hombre completamente imperfecto, estaba haciendo un trabajo cruel, duro, injusto. Recuerde quiénes estaban en esa prisión. Pablo y Silas no habían hecho nada, no merecían estar en ese lugar. Y en este mundo de injusticia, de crueldad, Dios estaba acercando, estaba golpeando las puertas. Mira lo que nos dice la palabra de Dios sobre los carceleros. Mateo 18, 33, 34. Acá nos muestran un poco de lo que hacían estos carceleros. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. No sé si recuerda de lo que estamos hablando. Acá el Señor Jesús estaba hablando sobre la falta del perdón. Y nos muestra la historia de un hombre al que le fue perdonado toda su deuda, pero este hombre no fue capaz de perdonar a su deudor. Así que luego de ver la falta de perdón, y esto va para ti también, hermano, que hoy necesitas perdonar. Si tú estás necesitando el perdón de Dios, tienes que aprender de Dios para perdonar a todos los que te han ofendido. Y acá estaba el Señor diciéndonos que después de esto fue entregado a un carcelero para que lo torturaran. Este es el reflejo de lo que hacía este hombre. Tal vez pensemos que no somos dignos del amor, perdón, restauración y salvación de Dios. Incluso podemos pensar con dolor que nuestra familia tampoco merece ese amor y perdón de Dios. Y es que acá estábamos viendo un hombre que no solamente estaba representando una situación, una vida particular. Este hombre también estaba contando la historia de su hogar. Este hombre, acostumbrado a vivir en un mundo cruel, era un hombre de familia. No me quiero imaginar cómo era la vida familiar de este hombre. No me imagino cómo era la convivencia, pero este hombre era un hombre duro. Su trabajo necesitaba que fuera duro. Así que no solamente veo una persona que necesitaba encontrarse con el amor de su vida, con el Salvador de su vida, sino también veo una familia que estaba necesitando que su padre llegara a los pies de Dios, conociera el amor de Dios, para que por medio de ese padre, que tal vez nunca fue amoroso, que tal vez nunca fue un buen esposo, que tal vez no fue una buena persona, pero que a través de ese hombre Dios pudiera hacer una obra tal que su familia también pudiera recibir a Cristo. Y esto trae muchas lecciones que yo quiero hablarte, porque cuando nos escriben correos como estos, normalmente se nos cuesta una situación. Y cuando las personas escriben de una forma subjetiva, porque están contando su historia, siempre cuentan la historia mostrándose como si fuesen las víctimas y los demás los culpables. Y tal vez así sea, no lo cuestiono, pero te aseguro una cosa. Si tú quieres ver un cambio en los demás, tienes que permitir que Dios comience a trabajar primero en ti. Dile a Dios: Señor, haz la obra que tengas que hacer en mí.
Quiero que te veas en el espejo espiritual. No quiero solamente que veas los problemas de la vida, las tristezas, las frustraciones, los problemas, las crisis. Quiero que te veas y puedas darte cuenta que tienes una carencia espiritual y que si le permites a Dios hacer una obra en ti, yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús que verás un final glorioso. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos? Y soy el primero en dar las gracias a Dios, porque no soy nada si no tengo a Dios. No soy nada, no valgo nada si no tengo a Dios. Todo lo que soy es gracias a Dios. Jamás debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Jamás podemos olvidar que Dios nos sacó de esas tinieblas, de esa muerte, y nos dio vida eterna. Todos los que decimos que seguimos a Cristo, tenemos una historia que contar, y es que Cristo nos salvó. Nadie se puede jactar, hermano. Así que siempre hay esperanza para el que cree. Segundo, la agonía que termina en vida. La agonía que termina en vida. Escúchame, porque tal vez tu matrimonio está agonizando. Tal vez sientes que tu alma está agonizando. Tal vez sientes que tu deseo de morir es más fuerte que cualquier cosa. Te hablo a ti, joven, te hablo a ti, jovencita, que tal vez están experimentando un profundo dolor, una profunda tristeza. Has ido al médico, tu familia está preocupada, tal vez te han diagnosticado depresión, ansiedad, no le has encontrado sentido a la vida. Hoy quiero hablarte a ti, porque muchas veces pensamos que en términos normales la agonía termina en muerte. Y nos imaginamos que cuando una persona está agonizando, lo mejor es que muera para que descanse. Pero cuando Dios tiene un plan, un propósito, no importa el segundo, el minuto, el diagnóstico, la situación, el dolor, la enfermedad, no importa lo que estás pasando. Si Dios tiene un plan diferente, como el soberano que Él es, yo te aseguro que esa agonía va a terminar en vida. Y acá voy a cambiar un poco la perspectiva, porque quiero que veas que a veces afrontamos situaciones, vivimos situaciones donde podemos estar o en la situación del carcelero o en la situación de Pablo y Silas. Era una situación que podía tornarse un poco confusa. Mira lo que dice este pensamiento. Muchas veces nos encontramos en lugares no deseados, en situaciones dolorosas e injustas y en una condición de incertidumbre y desesperanza. Cuando yo pienso en Pablo y Silas, veo que ellos estaban creyéndole a Dios en una situación que era injusta. Estaban privados de su libertad en una cárcel, hermano. Si usted hoy ve las cárceles y le tiene temor un día llegar a un lugar así, quiero que usted se imagine que esas cárceles de esa época son 10,000 veces peores a la peor cárcel que hoy existe. Así que Pablo y Silas estaban en un lugar, en una situación muy, pero muy injusta. Pero entonces es acá donde sale el hacedor de milagros. Es aquí donde quien conduce los hilos de nuestras vidas nos muestra que aún en esas situaciones que no entendemos, que parecen confusas, Dios tiene un plan. ¿Por qué? Recuerda, las crisis sin solución
son perfectas tormentas para la hora del Dios de los imposibles. Y hoy te digo en el nombre de Jesús que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios Todopoderoso. Hoy te digo que esa situación que estás viviendo, esa crisis familiar, no es para separación. Eso no es parte del plan y el propósito de Dios, ni para ti ni para tu familia. Quiero que sepas que si hoy te definen tus pensamientos de muerte, en el nombre de Cristo Jesús, si tú crees, hoy vas a encontrar no solamente ese propósito de vida que te dará ganas todos los días de levantarte y vivir a Dios, sino que encontrarás no solamente esa vida, esa alegría, esa felicidad, sino también esa vida eterna. ¿Por qué? Mira lo que dice este pensamiento. Si tu vida, familia y hogar están en crisis y te preguntas qué hacer o cómo comenzar, toma nota. Primero, y te lo digo a ti, hermano, que me escribiste, auxilio, mi familia y yo necesitamos ayuda. Toma nota. Lo primero, no te preocupes, ocúpate, actúa en oración y en ayuno con la fe de que verás la gloria de Dios. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Yo veo a todo el mundo preocupado. Y todo el mundo va a las maratónicas y todo el mundo va y llama y pide oración, hermano. Si realmente quieres hacer algo, deja de preocuparte y pensar que la solución está en los hombres. La solución está en Dios. Pero si quieres que Dios actúe, tienes que comenzar a orar en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu debemos hacer lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Mira lo que nos dice Marcos 9, 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a ese demonio? Y Jesús le respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sí, hermano, es verdad. Yo leí la parte en la que tú decías que has hecho de todo, que lo has intentado todo para salvar a tu familia. Pero te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Los discípulos querían preguntarle a Jesús cómo él podía tener tal autoridad. Y el Señor les dijo, si ustedes quieren realmente sacar y expulsar demonios y ver la manifestación de la gloria de Dios, ustedes tienen que obrar en el Espíritu y no en la carne. Así que la oración y el ayuno son claves. Y cuando vemos lo que estaba haciendo Pablo, Pablo estaba orando. En medio de esta cárcel, Pablo estaba orando. ¿Qué más debo hacer? Descansa en adoración a Dios. La quietud no significa ser inertes, significa esperar y buscar la gloria de Dios. Escúchame, las personas dicen, es difícil quedarme quieto, porque pensamos que quedarnos quietos es no hacer nada. Pero te estoy diciendo, tienes que orar, tienes que ayunar. Pero descansar significa adorar a Dios. No sabemos cómo va a terminar esta situación, pero lo que sí podemos hacer es caer de rodillas. Y mientras pasan los tiempos, buenos y malos, mientras esa respuesta llega, estemos adorando a Dios. Mira lo que dice la palabra en Efesios 5, versículo 18 al 20. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Cuando haces las obras del Espíritu. Y entonces, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y estaban cantando. Estaban dándole gloria a Dios, aún en medio de la cárcel. Hermano,
Yo no soy indiferente a tu dolor. Yo sé que te está doliendo, pero también sé que Dios recibe esas lágrimas cuando tú lo adoras como un olor fragante. Porque Dios sabe que muchas veces no es fácil caer de rodillas cuando nuestro corazón se duele, cuando no le encontramos solución a los problemas, cuando las crisis económicas, familiares están a la esquina de la puerta. Yo te entiendo, hermano, pero si tú crees en Dios, cántale y yo te aseguro que verás la gloria de Dios. Dale las gracias por lo bueno, por lo malo, por las pruebas. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Incluso dale gracias a Dios por lo que no tienes. Recuerda que el amor al dinero es el principio de todos los males. Así que el dinero tampoco es la respuesta. Dice este pensamiento: la soledad nunca será sinónimo de abandono o ausencia del amor de Dios. Y aunque duele, si tienes fe, podrás ver que al final todo fue parte de un gran y hermoso propósito. Descansa. Hoy te animo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Hebreos 11:1, que dice, tú lo sabes, lo repites, ahora créelo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cántale a Dios, aun cuando esa situación tenga un letrero de imposible al frente. Créele, y yo te aseguro que Dios hará una obra tan grande que todos podrán ver cómo Dios se acerca a ti y a tu familia. ¿Cómo terminó esta situación? Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, escuchen, porque no solamente estaban allí Pablo y Silas, estaba el carcelero y los presos, y todos escuchaban. Hoy muchos tienen las miradas puestas en ti. ¿Desde cuándo? Desde el día que entraste por estas puertas. Desde el día que tú confesaste a Cristo. Desde el día que tú dijiste, voy a caminar con el Señor. Desde el día que tú les dijiste, voy a decirle no al pecado. Desde el día que cambiaste tus amigos, que dejaste las malas amistades, que dejaste el pecado de lado. Desde ese día, todas las personas te ven y te escuchan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y repítalo allá en su casa. Y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. No hay algo que sea difícil para Dios. Dios tiene el poder de quitar las cadenas que te están aprisionando. Así que, ¿qué te espera? Y termino con esto: de muerte a vida. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué pasaba esto? Porque el carcelero sabía que él iba a recibir ese castigo. Él sabía que su familia lo iba a ver morir. No solamente significaba su muerte física, sino también era la indignidad frente a los que amaba. ¿Alguna vez te has preguntado qué tiene en la mente una persona que está a punto de quitarse la vida? En estos tiempos de cámaras, de celular, es muy fácil que la gente grabe. Y yo he visto que hay personas que graban situaciones complejas, como cuando una persona está a punto de lanzarse a un precipicio, o cuando una persona está a punto de quitarse la vida. Y aunque a usted le cueste
entender, esa persona no está siendo consciente de su mundo exterior, no está siendo consciente de que abajo hay 20 pisos. No, esa persona está consciente de su mundo interior. Esta persona, este carcelero, estaba viviendo una situación, una angustia, un problema, una situación. Tal vez su vida era un caos completo. Según la costumbre romana, si los prisioneros se escapaban, los carceleros tenían que sufrir la pena que se les había impuesto a los escapados. Pero sobre todo, no solamente sufrían ese castigo, sufrían la indignidad, la vergüenza pública, el escarnio a su familia una vez ellos murieran. Hechos 12:18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, a los carceleros, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ese es un cuadro cuando Pedro logra salir de la cárcel por medio del poder de Dios. Esos carceleros no tuvieron este final. Fueron llevados a la muerte por orden de Herodes. Y te lo tengo para que tú entiendas qué estaba pasando por la mente de este hombre, que estaba con su espada apuntándose, queriéndose morir. Pero entonces viene el Espíritu con un final glorioso y nos lleva de muerte a vida. Hechos 16, 29, 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé qué situación, no sé si te encuentras en la posición de Pablo y de Silas, no sé si tú eres el cristiano en tu casa, no sé si esa situación haga que otros que están en esa cárcel, que están en esa situación de pecado, hoy puedan recibir a Dios. O tal vez estás viendo este video y te identificas más con la posición de ese carcelero que no merecía nada sino la muerte, que tenía tantos problemas que se quería morir. Pero entonces Dios muestra un final glorioso. Y este hombre, al ver que allí estaba Pablo y Silas, que eran hombres buenos, que no buscaban lo suyo, que no buscaban ni siquiera la justicia de este mundo. Lo correcto era que Pablo y Silas huyeran. Pero Pablo y Silas, que estaban guiados por el Espíritu, permitieron que Dios les mostrara un final aún más glorioso. Así que de repente, el hombre que los atormentaba, el hombre que los perseguía, el hombre que los mantenía presos, cayó de rodillas delante de ellos, pidiéndole perdón. Les hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos respondían de la única forma en que pueden responder: por medio de Jesús. Por medio de Jesús. No, hermano, no es por medio de la Virgen, de los santos y de los caminos que tanto has intentado para salvar a tu familia. Solamente hay un camino. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que mira lo que sucedió. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Porque cuando Dios toca la puerta, sucede esto. Hechos 16, 32, 34. Y termino con este versículo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Tal vez tu crisis es una crisis personal, o tal vez esa crisis personal trascendió y ahora es una crisis familiar. Pero cuando Dios toca la puerta de tu vida y cuando Dios toca la puerta de tu casa, a Él no le importa tu pasado, no le importa lo que has hecho, no le importa la realidad de su hoy. Porque si hoy, en medio de tu miseria, de tu problema, de tu necesidad, reconoces a Dios, te aseguro que mañana verás un fin glorioso para ti y para tu familia. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gloria por esta palabra. Quiero orar por todos los que hoy me ven, Señor, a través, Señor, de las diferentes plataformas digitales, Señor. Y oro, Señor, para que este mensaje sea extendido a muchos que tal vez están en la prisión del pecado. Tal vez muchos se sienten en esa posición de indignidad, del no merecimiento. Pero hoy, Dios, te pido que tu gracia, que tu amor, Señor, lleguen a cada corazón. La gracia significa un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero así eres tú, Señor. Porque nosotros te amamos, Señor, no porque te hayamos escogido a ti, sino porque tú nos escogiste a nosotros, porque tú nos amaste primero. Te doy gracias, Señor, por todos los que han visto este mensaje. Te doy gracias, Señor, y que toda gloria sea solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y hemos predicado. Amén y amén. Iglesia, nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.